Bueno, yo voy a hablar sobre lo que es el enrutamiento estable de un nuevo paradigma para una red eficiente de proveedores de servicios, utilizando los servicios de Carrier Ethernet. Se podría decir que la tasa de crecimiento compuesta del tráfico de enrutamiento de la red se duplica cada 2 años. Cuando este estrés significativo de la infraestructura de las redes de transporte son heredadas basadas en paradigmas de comunicación de circuitos SONET o SDH. Proporcionan robustez y soporte al servicio. Para proporcionar comunicación orientada a los servicios basada en paquetes. Los proveedores adoptaron el IP en la capa de la red y el MPLS como una solución de transporte, lo que quiere decir que llevó una gran base de diferenciar los flujos de servicios de la provisión. Los conceptos de enrutamiento de segmento. El enrutamiento de segmento es un esfuerzo reciente dentro del IEFT, iniciado para simplificar la funcionalidad OAM o IP en la red de vigilancia de servidores. Es un método adicional en las redes MPLS o IPv6 y facilita el método adicional a las redes definidas por la red. La idea es utilizar los IGP existentes para anunciar la información del segmento y facilitar la creación de un nodo de ingreso. Quiere decir, una ruta origen enrutada al destino. Esto elimina el cálculo de la ruta en los nodos intermedios. Por lo tanto, el enfoque del SR reduce el mantenimiento del estado de flujo y la complejidad de la computadora. Las dos contribuciones principales en enrutamiento de segmentos son: 1. Que un nodo de ingreso tiene el control completo sobre la selección de la ruta. Y el 2. El estado por el flujo o ruta seguida por el flujo se requiere para mantenerse solo en el nodo de ingreso. Es decir, el estado por flujo se codifica en el paquete en el nodo de ingreso y está disponible en los nodos intermedios como información de enrutamiento de origen. Las características adicionales del SR son las siguientes. La primera, no es necesario un protocolo de distribución de etiquetas LDP ni un protocolo de reserva. La segunda, el uso de concepto de segmentos de nodo segmentos no da eficacia y permite que cualquier ruta en la red se configure al servicio. La tercera, cada segmento de prefijo de nodo identifica una ruta más corta, lo que quiere decir que hacia el destino se soporta el equilibrio de carga. Y la última, los identificadores de origen y destino están disponibles en el encabezado SR, que se puede usar para la funcionalidad basada en las políticas. Ahora describiremos estos casos para un paradigma de servicio IPv4 o IPv6. También es válido para MAC, TAG o servicios basados en puerto. Voy a explicar los casos de comunicación intra-NH e inter-NH respectivamente. La primera de comunicación intra-NH es cuando tanto el origen como el destino están en el mismo NH. Un paquete que ingresa al sistema desde el host conectado a la red de destino contendrá la dirección IP del destino. El nodo de ingreso extrae la dirección IP de destino de un paquete entrante y lo compara con las entradas ISMT. En el caso de que se encuentre una entrada en el ISMT, el identificador de segmento correspondiente se extrae de la tabla ISMT y se mapea en una serie de etiquetas de ruta. Una respuesta nula del ISMT implica que el destino no está en el NH de la fuente. Entonces, en tal caso, el nodo de ingreso inserta un identificador de segmento predeterminado que llevaría los paquetes entrantes al nodo de intercambio asociado del NH, y el paquete se maneja según la comunicación entre NH. La otra comunicación, que es el inter-NH, es un paquete cuya dirección IP de destino no se encuentra en el ISMT, en lo cual se envía al nodo de intercambio asociado del NH, lo cual
al llegar al nodo de intercambio, que es el ingreso, el paquete se despoja del identificador de segmento predeterminado y su dirección IP de destino se compara con la ESMT del nodo de intercambio de ingreso. La entrada correspondiente se selecciona y se inserta en el paquete como una serie de etiquetas apiladas. Esta entrada correspondiente a la ruta binaria desde el nodo de intercambio de ingreso al nodo de intercambio de egreso. Cabe destacar también que hay varios índices de centralidad definidos en este paper. Sin embargo, los siguientes 3 índices de centralidad se evalúan en este documento. La primera es centralidad de grado, la segunda centralidad de intermediación y por tercera centralidad de proximidad. La primera, que es descentralización, es la integración de la centralidad, que es el grado normalizado de un nodo en una red. La centralidad de grado es útil en la selección de nodos de intercambio, ya que los nodos altamente conectados pueden alcanzar más nodos en menos saltos y reducir el estiramiento del esquema HSR. La intercentralidad intermedia. El índice de centralidad intermedia es proporcional al número de rutas cortas en la red que pasan a través de un nodo en particular. Los 3 esquemas de selección de nodos de intercambio basados en la centralidad se evalúan específicamente en el contexto de redes. La última, que es la centralidad de proximidad. El índice de centralidad de proximidad es una medida de qué tan cerca está un nodo de todos los demás nodos de la red. Óptico en MSR. El esquema MSR aumenta la escalabilidad de la red OE al costo de agregar más entradas de búsqueda en los nodos de intercambio. Selección del nodo de intercambio, por lo tanto, depende el consumo de energía debido al uso excesivo de memorias. El consumo de energía de las memorias de búsqueda aumenta exponencialmente con respecto a la capacidad de memoria. La solución de la ILP se obtiene para demandas de servicios estáticos, que se conoce a priori. Para demandas dinámicas de servicios se utiliza el algoritmo 2. El problema de selección de segmentos se formula como un problema de optimización para la selección de nodos de intercambio, de manera que se minimice el consumo de energía. Nuestro objetivo es utilizar una combinación de memoria de búsqueda para minimizar el consumo de energía general de la red. Descripción general de la fórmula ILP. Se acepta la entrada al ILP una lista de ruta con números de nodos en la ruta BLB para cada ruta. Define una variable del segmento de cada nodo y que solo los nodos consecutivos pueden formar parte del mismo segmento. Definamos 2 variables para indicar el nodo de intercambio y el nodo final del segmento, y para cada segmento puede tener solo un nodo de intercambio y un nodo final. Para poder hacer cumplir las restricciones anteriores, modelamos membresías del segmento utilizando el análisis, seleccionando una forma de onda de señal digital y detecte el flanco ascendente y el flanco descendente como cada intercambio y nodo final del segmento. El flanco ascendente y el flanco descendente se orientan utilizando un complemento de la variable de pertenencia al segmento y las operaciones lógicas AND. La operación lógica AND crea un lineamiento en las restricciones. La formulación matemática de la ILP para el problema de la selección de segmentos en las siguientes. Entradas a la ILP. P es una lista de ruta de nodos, que cada ruta es una lista de nodos a lo largo de la ruta, incluidos los nodos de origen y destino. BLM y J, número de bits de etiqueta de ruta necesarios en el JTH a lo largo de la ruta. Número máximo de bits de la etiqueta de la ruta dentro de un encabezado de paquete. Z,
el número diferente de tipo de cheats de búsqueda disponible. LIJ es la lista de enteros positivos consecutivos. Variables. Las variables LIJ indica el nodo J. Es un nodo de intercambio para la ruta I. La variable SK le indica la pertenencia al segmento de los nodos de la ruta. La variable SNK le indica el último nodo de segmento, KTH, a lo largo de la ruta I. La variable XJI indica la cantidad de chips del tipo I requeridos en nodo J para acomodar las entradas de búsqueda. Función objetiva: minimiza el consumo total de energía de la memoria de búsqueda. Restricciones: para cada ruta, el nodo fuente de la ruta está en el primer segmento. Cada nodo en una ruta pertenece a un solo segmento. Variables SCKLI es la variable de complemento de SKLI. Trabajo relacionado. El dominio del enrutamiento compacto es relevante para el trabajo propuesto en los nodos de intercambio y el enrutamiento del segmento para los esquemas HSR y MSR. Para mejorar la escalabilidad de los protocolos de enrutamiento de Internet, los esquemas de enrutamiento compactos logran la mejor compensación entre el tamaño de la tabla y del enrutamiento de las extensiones y la trayectoria de las redes grandes. Los esquemas de enrutamiento compacto propuestos alcanzan un tamaño sublineal de enrutamiento con un estiramiento máximo teórico limitado a 3. Los esquemas de enrutamiento compacto clásico utilizan el concepto de puntos de referencia y agrupaciones de nodos adyacentes. El esquema de enrutamiento compacto utiliza el mecanismo de selección de puntos de referencia basado en el concepto de conjuntos dominantes extendidos y un esquema de agrupamiento. El esquema de selección de puntos de referencia se mejora en desplegar una selección aleatoria de nodos de referencia. La mayor parte del trabajo reciente en enrutamiento compacto se avanza con las mejoras incrementales en los criterios de selección de puntos de referencia para lograr un mejor rendimiento para los gráficos de ley de potencia. Los trabajos de selección de nodos de mayor grado como puntos de referencia a los gráficos. Se propone un esquema de enrutamiento escalable distribuido basado en los enrutamientos compactos. El esquema independiente del nombre es similar al esquema HSR basado en OE, en el que los nodos almacenan la base de datos de identificador de destino y su dirección. Utilizamos el enrutamiento de origen y binario para llegar al destino en el resumen HSR, que se hace mejor en términos de latencia y de entrega determinista. En los esquemas de enrutamiento compacto basado en puntos de referencia, un nodo de origen envía directamente un paquete al spawn del destino. Esto requiere que cada nodo de la red almacene información de enrutamiento para cada nodo de intercambio en la red, el tamaño de la tabla de búsqueda en cada nodo. El esquema HSR propuesto: solo los nodos de intercambio necesitan almacenar información de enrutamiento sobre los otros nodos de intercambio en la red, y se requiere la memoria en búsqueda adicional en los nodos de intercambio. Implementar el esquema de enrutamiento compacto clásico en el Internet
es una propuesta difícil ya que requiere un intercambio significativo en equipos de red. Hola, sí, bueno, la parte final del paper corresponde al análisis de los sistemas HSR y MSR del nuevo sistema SR para el transporte de datos. Entonces, el objetivo de la prueba en un principio era entender el funcionamiento de estos dos esquemas, el HSR y el MSR, para evaluar su rendimiento, ¿no? Estudiar los aspectos de escalabilidad de las compensaciones asociadas de estos dos esquemas, una visión general completa de cómo se puede mapear el enrutamiento en una troncal de internet que ellos cogieron como prueba, ¿no? Bueno, los elementos usados en la prueba corresponden a un banco de pruebas, o sea, una serie de parámetros que ellos establecieron a evaluar. Usan un equipo que es un controlador centralizado que puede soportar los dos sistemas, los dos esquemas, el HSR y el MSR. Usa un conmutador, un probador de tráfico MTS 6000 para medir lo que está ocurriendo en la red. Las características de la red. Bueno, la red como tal es una red fotónica avanzada de láser ultra rápidos, o sea, lo último en tecnología, que original o inicialmente para medir la latencia tenía 27 nodos, 51 enlaces repartidos en 200 kilómetros de fibra, interfaces de 1 y de 10 GB y encabezado SR de 12 bits. Ese fue el formato de prueba que le dieron al encabezado de la trama SR de 12 bits. Bueno, la idea era inyectar tráfico o carga en esta red para ver cómo se comportaban estos dos sistemas, ¿no? El HSR y el MISR, con respecto a la latencia inicialmente, ¿no? Bueno, también se determina qué era lo que se quería o qué era lo que ocurría si, como nosotros habíamos definido un encabezado de SR de 12 bits, entonces qué pasaba si hubiese o llegara otro tipo de tráfico diferente a ese punto del nodo o a ese sistema, una trama diferente, ¿ya? Entonces esto se analiza ahí qué es lo que estaba ocurriendo, qué sería lo que pasaba. Entonces, bueno, como resultado de esta prueba, al unir todos estos componentes, se determina que la longitud promedio de la trama de 680 bytes conserva un rendimiento del 100%, pero solo en cargas hasta el 90%, o sea que cuando ya se empieza a exceder el tamaño de la trama, el sistema, tanto HSR como MSR, empieza a bajar. La eficiencia de este sistema empieza a bajar. Lo que quiere decir que ellos no van a necesitar un formato de trama como tal para poder compartir toda la información en la red. Bueno, con respecto a la latencia, el sistema HSR demostró más latencia, empezó a haber latencia desde el 70% de la carga que le pusieron, y el MSR empezó a mostrar casi los mismos niveles de latencia después del 80% de la carga que le inyectaron a la red. Bueno, después a esta red le agregaron de 1000 hasta 10.000 nuevos nodos para ver otros aspectos. Bueno, aquí consideraron a evaluar los tramos de trayectoria promedio, el porcentaje del más corto, rutas, tamaño promedio de la tabla de enrutamiento y tamaño promedio de la etiqueta de encabezado. Bueno, los resultados de la prueba determinaron que en comparación el MSR con el HSR, el MSR tiene un 100% más para lograr tramos más cortos. Y mientras que el HSR solo lo hace en un 60% de eficacia.
O sea que en ese aspecto el nuevo sistema MSR es más eficiente, buscando en una red gigantesca de casi 10.000 nodos, tramos más cortos en un 100%. Este resultado indica que utilizando el esquema CHR se reduce significativamente el tamaño de la tabla de enrutamiento en cada nodo de la red. Posteriormente se genera la necesidad de un ILP, un protocolo ILP, que es un protocolo interlayer, que es usado, estos protocolos son usados en redes así como los bancos, para la transferencia de sus datos entre ellos, que son muy eficientes y muy seguros. Entonces hubo la necesidad de en esa malla tan grande de rutas de implementar un ILP. En caso del esquema MSR, cada nodo almacena información de enrutamiento a todos los demás nodos de la red, intercambiando, almacena entradas de búsqueda adicionales para los segmentos. Eso quiere decir que los routers del MSR, están albergando más información que es referente a la trama del MSR. Se analizan también, por otro lado, los costos de implementación de este sistema MSR, y con relación al HCR resulta que el MSR es un poco más costoso, o bastante más costoso. Bueno, la compensación en latencia se reduce mediante el despliegue de memorias de búsqueda de alta velocidad. Estas memorias son las que necesitan los sistemas MSR para poder encontrar las trayectorias más cortas. Por eso es que es alto el costo de estos equipos. El valor de estiramiento promedio para el MSR, el esquema es siempre 1, ya que el MSR siempre conduce a la más corta ruta de enrutamiento. Como le digo, a medida que va creciendo la red, el MSR se mantiene constante. Ya siempre va a haber una misma ruta, o se va a tratar de contactar una misma ruta para llegar desde un cliente hasta el otro cliente, ¿ya? Mientras que el HCR, a medida que va incrementando el tamaño de la red, se va creciendo los trayectos, van generándose otros trayectos. Entonces, en ese aspecto el MSR es más eficiente. Debido al número de nodos de intercambio seleccionados, lo que resulta que una mejor distancia es entre nodos de intercambio. Se producen, las dos soluciones, el HCR y el SR, donde se formula un problema de selección de nodo de intercambio de ambos esquemas, resuelto a través de lo que les decía, de la implementación de un ILP, para minimizar esos problemas de las tramas, porque ellos se van saturando demasiado, entonces necesitan un sistema específico para que ellos puedan funcionar. Los resultados de una simulación a gran escala, modelo de evaluación, evalúan las compensaciones entre los swaps, propuestos esquemas de selección de nodos y validar la escalabilidad de mejoras implícitos en los sistemas de HCR y MSR. El sistema MSR es el nuevo esquema propuesto. Entonces, el HCR ya es existente. Entonces, en comparación con el MSR, el HCR es más económico, pero es menos eficiente. Entonces, como conclusión, podemos decir que el MSR es una nueva tecnología que está saliendo, pero que necesita equipos muy costosos y de alta tecnología para que pueda funcionar, y implementación de nuevos protocolos que aún no han sido desarrollados con claridad. Entonces es un tema de investigación que todavía tiene mucho camino por recorrer. Muchas gracias por la atención.